Hola, yo soy la doctora Esther Molinares Rodríguez y te doy la bienvenida a la primera escuela virtual Amarse para ser feliz, donde descubrirás cómo potenciar tu amor propio, desarrollar tu autoestima y transformar tu realidad, expandiendo tu grandeza interior en todas las áreas de tu vida. El día de hoy contamos con la presencia de Guido Rosas desde México como experto invitado. Guido Rosas, con estudios de programación neurolingüística, ha participado en distintos puestos de niveles gerenciales, así como desarrollado y aplicado distintos programas de entrenamiento dentro de empresas de servicio en áreas de turismo, seguros, instituciones educativas y telecomunicaciones, entre otras, en diferentes países del continente americano. Especializado en desarrollo de programas de capacitación y entrenamiento, ha tenido contacto con un sinnúmero de ejecutivos de diversos niveles. Dichos entrenamientos enfocados a la búsqueda de resultados extraordinarios. Con estudios de literatura dramática, ha realizado y desarrollado diversos trabajos teatrales como autor y ha creado proyectos escénicos con México y el extranjero. También ha publicado parte de su trabajo creativo, además de realizar y crear talleres y seminarios de entrenamiento y capacitación sobresaliendo autoliderazgo y entre el amor y el ego. El apoyo y entrega para la obtención de resultados extraordinarios son las premisas con las cuales interactúa con las personas dentro de sus cursos y actividades profesionales. Domina por igual el inglés y el español, lo que le ha servido para dar entrenamiento en ambos idiomas. Como consultor de desarrollo de habilidades profesionales, Guido Rosas ha trabajado con empresas de comunicación, compañías de seguros, compañías aceiteras, telefónicas, casas editoriales, escuelas e instituciones educacionales, compañías transnacionales, así como cursos abiertos en México, Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica. Además, Guido es autor de numerosos libros, entre ellos Autoliderazgo, Logra tus metas con tu poder personal, Reaprende a pensar para vivir mejor, El arte del éxito, Dinero llama dinero, Mi motivo de vivir, Semillas de autoliderazgo, El regalo mágico y El placer de servir a otro ser humano. Bienvenido, querido Guido Rosas, es un placer tenerte el día de hoy y pues te saludo y te doy la bienvenida Claro, para que saludes a la audiencia. claro que sí, Esther. Me da muchísimo gusto saludarte. Muchas gracias por la presentación. Y amigos, me da muchísimo gusto estar hoy invitado por Esther para que charlemos. Seguramente vamos a tener un encuentro muy agradable. Muy bien, Guido, muchísimas gracias por tu presentación y por haber saludado a la audiencia pues tan cercanamente. Y el día de hoy la ponencia que vamos a desarrollar de la mano de Guido es justamente cómo potenciar tu amor propio, desarrollar tu autoestima y expandir tu grandeza interior en todas las áreas de tu vida. Antes de empezar a desarrollar el tema, me gustaría, Guido, hacerte unas preguntas si te parece a ti. Me parece muy bien. Bueno, Guido, la primera de ellas es ¿qué significa el amor para Guido Rosas? Wow, mira que empiezas fuerte. Pues el amor es una de las palabras más amplias en la descripción, pero a mí me gusta, a ver, hace muchos años en una búsqueda eh, me puse a investigar respecto del amor y encontré que los griegos tienen una descripción fantástica porque la dividen en cuatro fases que son eros, filia, storge y ágape. Y Ujú. entonces, cuando empezamos a tomar el concepto griego del amor, empezamos a entender que no solo es ese concepto meloso del que nos habla Ujú. de pronto las películas de Hollywood, sino que es un amor que va más allá al querernos con conciencia, con responsabilidad y que aplicada a nosotros mismos en primer término, mientras más nos amamos, más podemos amar al exterior. Entonces, lo involucraría con el cuidado que nos damos, con el actuar con conciencia y con el procurar nuestro bienestar. Entonces, propiamente como lo describiría de una manera lo más sencilla posible. Muy bien, Guido, pues una definición bastante amplia, muy completa. Y la otra pregunta sería, ¿cómo conseguiste tu amor propio y tu autoestima en el proceso de tu vida? Mira, si nos metemos en el tema del amor, evidentemente vamos a tener que hablar del ego. Y el ego es ese feroz oponente que tenemos de pronto en la vida. Y evidentemente en el desarrollo de mi carrera, todos como seres humanos tenemos un ego.
y yo no me escapo, por supuesto, de él. Y entonces en algún momento de mi vida me di cuenta que ese ego me estaba causando un gran sufrimiento. Y es cuando me pongo a estudiar respecto del amor, cuando empiezo a entender qué es lo que sucede, cómo nos manipula el ego. Y bueno, es cuando me empiezo a involucrar, empiezo a descubrir un camino fantástico. Y es por eso que hoy justamente me dedico a hablar del amor, del ego, del liderazgo personal y de todo eso que nos lleva a crecer. Porque si yo te dijera, al menos desde mi punto de vista, cuál es el peor enemigo que tenemos para amarnos, es nuestro propio demonio interior llamado ego. Ujú. Y desde tu experiencia profesional, ¿cuáles crees que serían los principales enemigos a vencer en el camino de ese lograr o potenciar nuestro amor propio y desarrollar la autoestima? Bueno, me voy a ir un poquito a una palabra que a mucha gente le puede hacer un poco ruido, pero mi filosofía la sustento en muchas filosofías. No tengo Ujú, una filosofía definida que yo diga soy budista o soy musulmán o soy cristiano o soy católico o soy agnóstico. Creo que en todas las filosofías podemos encontrar muchas cosas de valor. Y ujú, cuando nosotros vamos recuperando un poco de valor de cada una de ellas, podemos llegar a conclusiones muy enriquecedoras. Y una de estas filosofías con la que tuve la fortuna de involucrarme hace algunos años fue la Cábala. ujú, Cuando me involucré con la Cábala, hablando antes de cristianos y de judíos, etcétera, encuentro esa palabra que nosotros hemos comercializado llamada Satán, en ujú, donde nosotros nos suena como al demonio, al diablo y cosas de este tipo. Pero cuando estudio la Cábala me doy cuenta que Satán viene del sánscrito Hashatán y se ujú, refiere a lo que es tu oponente o tu ujú, adversario. Y ujú, que tu oponente o tu adversario es el desarrollo de tu propio ego. Si nosotros pensamos un poquito en el ego, podemos darnos cuenta que nosotros como esencia, sin intentar sonar demasiado etéreo, la realidad es que somos energía y somos luz. Pero a lo largo de esta energía y de esta luz que nosotros somos, estamos corporizados, o sea, valga la redundancia, estamos en un cuerpo físico en ujú, donde empezamos a construir un personaje que en tu caso se llama Esther, en mi ujú, caso se llama Guido, uno puede ser español, puede ser blanco, moreno, gordo, flaco. El problema no es tener el personaje, el problema es cuando nos empezamos a creer al personaje. ujú, Porque entonces ese personaje, que es el personaje del ego, se empieza a sentir profundamente ofendido y empieza a luchar con muchos otros egos. Yo ujú, siempre he pensado, bueno, no siempre, pero durante mucho tiempo he pensado que ¿para qué necesitamos un infierno o un purgatorio posterior a la vida cuando en esta ujú. vida somos capaces de construir el peor de los infiernos y el peor de los purgatorios? Claro. Entonces, cuando uno empieza a percatarse de dónde está ese personaje llamado ego y dónde está tu esencia de luz, tu esencia de tu Ujú, propio ser, en donde no estás lleno de etiquetas y no importa si te llamas Esther, si eres hombre o mujer, si eres gordo o flaco y si eres colombiana, española o mexicana, porque además yo creo que todos somos todo y estamos integrados, ujú, es cuando realmente empiezas a bajarte del pedestal en el que incluso te pudiste haber subido y ujú, empezar a decir, ah, me puedo comunicar desde mi propia esencia. Y ujú, dentro del autoliderazgo, probablemente lo mencionemos después, nada más lo ujú, traigo aquí a la colación un segundo, es cuando te empiezas a dar cuenta que todos los seres humanos que estamos en este cuerpo, en este plano llamado planeta Tierra, estamos involucrados con nuestro personaje. Pero si quitamos esas máscaras del ego, ujú, todas esas pantallas, en esencia quedamos seres amorosos, seres de luz, y que si ujú, nos comunicáramos a partir de eso, tendríamos mejores relaciones, cambiaríamos el yo por nosotros, que es algo que yo ujú. enfatizo muchísimo. El yo es a mí, para mí, conmigo, y el nosotros es cuando a mí me importa que a ti te vaya bien y a mí me va bien en consecuencia. Y si trabajáramos como nosotros, no tendríamos los enormes problemas egocéntricos que tenemos en tantos países del mundo. Muy bien, Guido. Pues me ha sorprendido toda esta recopilación filosófica y que de manera tan clara ejemplifica lo que es el ego, lo que es la esencia, el ser existencial, el ser esencial y este concepto que viene a colación en relación a la construcción de la personalidad, la persona, personaria y la máscara, porque tú mencionaste la palabra máscara, ¿no?
El ego entonces equivaldría a toda esa serie de construcción de como un tejido que vamos entretejiendo como alrededor de una y otra capa que da lugar a la personalidad, pero que es con la que nos presentamos al mundo y que esconde nuestra esencia. Yo creo que en gran parte sí. Uno de mis autores preferidos se llama Eckhart Tolle, que Ujú, tiene libros fantásticos. Y una de las cosas que justamente cuando habla de las máscaras del ego y de todos estos personajes que nos vamos inventando, son los que nos van generando realmente el sufrimiento. ujú, Porque si tú empiezas a observar las relaciones que vamos teniendo, llámale relaciones de pareja, llámale relaciones de amistad, relaciones de negocios, cuando nosotros nos empezamos a identificar con este personaje llamado ego, y entonces yo digo, ah, no, es que yo soy un instructor que ha hecho esto y que ha publicado, y me empiezo a creer ese personaje, lo que hago es empezarme a meter en el yo, y empezar a ujú, distanciarme de lo que es mi entorno, de lo que es realmente ujú, lo que está a mi alrededor. Entonces, el tomar conciencia de quién soy, más allá de esas máscaras, Eckhart Tolle habla de algo que me gusta mucho, que se llama el cuerpo del dolor. ujú, El cuerpo del dolor son justamente todas esas cosas en que desde niños nos fueron diciendo qué lindo eres o qué feo eres, ujú, qué buen niño eres o qué mal niño eres. Entonces, ¿por qué te hablo de muchas filosofías? Porque ujú, si me salgo un momento de esta parte que pudiera sonar quizá un poco filosófica y me voy a la programación neurolingüística. ujú, La programación neurolingüística habla de que nosotros anclamos las creencias a través de los sentidos, a través de lo que veo, de lo que oigo, de lo que escucho. Entonces, cuando yo como niño empiezo a escuchar a mis padres decirme, eres lindo o eres feo, eres inteligente o eres tonto, yo empiezo a configurar mi personaje sin darme cuenta. ujú, Cuando este personaje se ha devorado a mi ser de alguna manera, por ujú, ponerlo de alguna manera casi melodramática, en el sentido de que digo, wow, ya me creí que soy Guido, el niño tonto, ujú, el niño feo o el niño maravilloso, ujú, intocable, inalcanzable por los súbditos del pueblo, y entonces me empiezo a relacionar a través de ese personaje. Cuando me empiezo a percatar que solamente son máscaras, que en ujú, determinado momento los psicólogos y los que ven análisis le llaman también la sombra, ujú, todas esas partes oscuras de nuestra propia personalidad, yo siempre pienso que hay dos cosas. Una cosa es nuestro carácter y otra cosa es el temperamento. El temperamento es algo que pareciera un tanto innato, pero el carácter lo vamos formando. Y mientras más egocéntrico es eso, más nos ujú. empezamos a distanciar. Mientras más distanciados estamos de otras almas, de otros seres, de otra luz, de otra energía, empezamos entonces justamente a construir, ¿cómo lo diría? Sufrimiento, en el Ujú, sentido de tú no piensas lo que yo pienso y tú estás mal, yo estoy en lo correcto, tú estás equivocado, tú no validas lo que realmente yo valgo, o ujú, seguramente me lo dices por herirme. Todo esto, si lo vemos desde la programación neurolingüística, es nosotros hablamos de lo que pensamos o creemos. Pero todos esos pensamientos y esas creencias en algún momento fueron ancladas a través de que fuimos creando ese personaje llamado ego. Cuando una persona a nuestra edad, digo, tengas la edad que tú tengas o a la edad que yo tenga, empezamos a darnos cuenta de que eso es un personaje y nos ujú, es útil, porque vivimos en un mundo práctico donde requerimos un poco el juego de ese personaje para trabajar, para producir, y hay que vestirlo, y hay que arreglarlo, y hay que pintarlo, hay que peinarlo, pero es un personaje. ujú, Entonces, al empezar a comprender eso, empiezas realmente a relacionarte desde el alma. Y ya no te importa ujú, si la otra persona es rica o pobre, y ya no te importa si das o no das, o sea, en el sentido práctico de estar, yo le llamo el tequierómetro, ¿no? Yo pienso que el tequierómetro no viene del corazón, el ujú, tequierómetro viene del ego. Y ujú, para dar otra descripción breve del ego, diría que el ego es la mente. ujú, Eckhart Tolle habla de la mente y dice, esa mente que todo el tiempo está como si fuera un disco duro, evaluando seguro Esther me dijo esto por esto, seguro me lo dijo por otro, pero es que no me dijo. Entonces, cuando frenas un poco esa parte de la mente y abres un poco el corazón, puedes incluso empezar a valorarte, a amarte, a aceptarte. Todos tenemos sombras, o sea, independientemente de tu postura profesional y la mía,
tenemos nuestras propias sombras, nuestros propios defectos, nuestros propios egos con los que tenemos que trabajar todos los días, porque pues el que ya no tenga que trabajar con su ego, pues ya alcanzó el nirvana, y entonces pues ojalá algún día lleguemos allá. Pero la conclusión sería esa, o sea, para empezar a trabajar con mi autoestima, para empezar a trabajar con mi amor propio, lo primero que puedo empezar a hacer es a reconocer dónde está mi ego. Y parte del reconocimiento del ego es escucharme más. ¿Qué estoy pensando para decir lo que digo? Un ejemplo muy simple. Para que yo me defienda contigo, es porque primero tuve yo que haberme interpretado ofendido. No sé si está claro lo que quiero decir. O sea, esas personas que viven defendiéndose, que es porque se están sintiendo continuamente ofendidas. Una persona que se tiene que estar defendiendo, obviamente está en sufrimiento. Porque si estuviera en paz, si estuviera tranquilo, puedes venir y decirme lo que me quieras decir y yo recibirlo e incluso preguntarte, oye, Esther, ¿por qué piensas eso de mí? ¿O qué es lo que te ha llevado a esta conclusión? Pero, pues se dice fácil, pero es un trabajo que hay que estar ejecutando día a día, porque por más que estudiemos, seguimos trabajando y seguimos luchando cotidianamente. Muy bien, Guido. Esto que dices con respecto a lo que la otra persona puede decirte cuando una persona se defiende o se justifica, y cuando tú realmente haces este ejercicio o que ejemplificas, bueno, pero Esther o Guido, ¿por qué piensas eso de mí? Es como devolverle al otro y no hacer tuyo eso que ha dicho sobre ti. Así es. Porque muchas veces hacemos nuestro lo que otros dicen, como dándole más valor a esa palabra o a la forma como el otro me describe, a la forma en como yo me reconozco. Mira, ahí tengo un ejemplo que me gusta mucho, del cual te voy a confesar que no me acordaba. Y se los voy a contar a todos porque me parece sumamente interesante. Acabo de reeditar Autoliderazgo, que es mi libro preferido de los libros que he escrito. O sea, lo amo, lo quiero y lo protejo y lo quiero seguir trabajando en primera persona y compartiendo con todas las personas que sean posibles. Pero en el libro hay un momento en el que hablo de cómo nosotros generamos procesos de interpretación y nosotros interpretamos de acuerdo a nuestra propia experiencia. Ahí cuento una anécdota que la voy a compartir brevemente, en donde hay 3 personajes llamados Cristina. Y esas 3 Cristinas han tenido 3 historias de vida distintas. Es decir, aunque se llamen Cristina, aunque las 3 fueran del mismo país, tuvieran la misma edad, etcétera, cada una ha tenido su experiencia de vida. Es decir, cada una ha creado su propio personaje egocéntrico, su propia autoestima, su propio amor propio. Todas esas circunstancias de las que estamos hablando, cada uno las ha generado, cada una de ellas. Ahora, resulta que llego yo y de pronto digo, Cristina, ven acá. Algo así de fácil. Cristina, ven acá. Es probable que la primera Cristina interprete ese Cristina, ven acá en el tono, ritmo y volumen que yo he usado, de una manera en que dice, bueno, ¿qué le pasará a Guido que me está hablando en ese tono? Y de la manera más tranquila me dice, oye Guido, por favor, no me hables en ese tono, pero dime a qué te refieres o qué pasa. La segunda Cristina, cuando lo escucha, probablemente viene de una formación donde ha sido herida, lastimada, castigada, menospreciada. Y entonces lo que genera su mente es algo que nosotros llamamos una estrategia de defensa. Entonces es la que levantaría el dedito y me diría, a mí no me vas a hablar bajo ninguna circunstancia en ese tono mequetrefe. Y se relaciona a partir de la ofensa y a través del dolor, pero eso tiene que ver con toda su formación, sus anclajes de creencias, su ego desarrollado. Y probablemente la tercera Cristina, que es la que simple y llanamente recibe la información y como tú dices, no la compra, a lo mejor me dice, oye, ¿y por qué me hablas así? ¿O qué? Pero no hay carga emocional ni a favor ni en contra. La información está limpiecita. Para poder dejar la información limpia, necesitamos quitarnos, que es algo que de lo que abusamos a veces, de tanta opinión, tanto juicio, tanta interpretación. Y todo se interpreta. Dice, hay personas que dicen, todo en la vida es una interpretación. Y un ejemplo muy simple, la charla que estamos teniendo. La mayor parte de la gente interpreta a la cámara como un enemigo.
Pero yo no sé en qué momento aprendieron a creer que el enemigo es la cámara. La cámara es una herramienta, es un objeto. Y tú puedes estar en España, yo puedo estar en México y estamos conversando a gustísimo. Y no pasa nada. No pasa nada porque quizá ni en tu cabeza en este momento de tu historia, ni en la mía, haya un condicionamiento de no, y me voy a cortar y no voy a poder hablar y no me voy a poder expresar. Entonces, cuando nosotros empezamos a escucharnos más, ¿de qué me defiendo? O sea, ¿qué estoy interpretando que me tengo que defender? ¿Por qué tengo que alzar el tono? ¿Por qué tengo que ofender? ¿Qué es lo que estoy creyendo? Yo le llamo autoasesoría. Cuando te empiezas a hacer más preguntas, empiezas a encontrar más respuestas. Y entonces te puedes dar cuenta que la mayoría de las veces que reaccionamos, si no es que todas, no tiene que ver realmente con el de afuera, tiene que ver con el de adentro. Por eso yo pienso que el autoliderazgo, el amor propio, la autoestima, el ego, todo eso tiene que ver con uno y hay que trabajar con uno hacia adentro. Y eso es escuchándonos más, preguntándonos más y volviendo a escuchar más. Ahí hay una herramienta valiosísima, yo creo. Sí, aquí retomando esto que nos estás diciendo, porque has hablado de varias herramientas, ¿no? Que pueden facilitar ese potenciar nuestro amor propio y desarrollar nuestra autoestima. Y desde tu experiencia profesional, ¿cuáles crees que serían esas herramientas que faciliten más el camino para que nosotros podamos potenciar nuestro amor propio y la autoestima? Ya mencionaste la escucha, el escucharnos más y también el proceso de introspección, o sea, hacer un análisis hacia adentro y estar más consciente de lo que pienso, de escuchar antes de responder. ¿Qué otras herramientas consideras tú valiosas para... Yo casi pondría como una tarea. Uh-huh. Yo le diría a toda tu audiencia que una tarea que puede ser muy interesante es toma un pedazo de papel y escribe tus valores. Hay gente que a veces no se da la tarea de reconocer sus propios valores y vivimos en una vida tan ajetreada que de pronto nos vamos a la y se va y vas viviendo el día a día y pon freno un momento en tu día, toma un papel y di cuáles son mis valores. Soy una persona confiable, soy una persona creíble, soy una persona que realmente le echa ganas a la vida, que se esfuerza. Esa es una parte. Pero realmente date a la tarea de encontrarlas, no desde una perspectiva del autoaplauso egocéntrico, como para que te enaltezcas en la arrogancia y en la soberbia y te vayas a la calle peor de lo que empezaste a hacer el ejercicio. Nada más para rescatar tus valores, justamente esa autoestima. ¿Cuál es el valor propio? Entonces, toma un papel y escríbelo, redescúbrete, date cuenta de las cosas hermosas que tienes. Por el otro lado, también puedes reconocer tus sombras, las cosas que no te gustan de ti. Y de pronto dices, bueno, la verdad es que yo reconozco que soy muy egoísta, por ejemplo. Ahora, cuando tienes una lista de tus valores y tienes una lista de la otra parte, que pueden ser tus sombras, lo que consideras tus defectos o la parte que no te gusta, ya con esa lista que fue una tarea, te llevaría a otra tarea. Esa parte que no te gusta de ti, no te pelees con ella. La mayor parte de la gente, cuando se descubre, por ejemplo, egoísta, dice, yo no quiero ser egoísta. Entonces, en vez de darse una tarea afirmativa, está todo el tiempo diciendo, no quiero ser egoísta, no quiero ser egoísta, no quiero ser egoísta. Y entonces, ejemplo, de pronto volteo y tomo una cierta acción y mi cabeza dice, ¿ya viste? Estás volviendo a ser egoísta. ¿Por qué? Porque mi cabeza está enfocada en lo que no quiero ser. Entonces, la tarea sería, si deseas dejar de ser gordo, porque te molesta ser gordo, hay gordos fantásticos, pero a ti te molesta, bueno, es cosa tuya, ¿no? O tomando el mismo ejemplo del egoísmo, de que dices, ok, ya no quiero ser egoísta, ¿qué es lo que sí quieres ser? Generoso. Ah, muy bien, ¿quieres ser generoso? Enfócate en ser generoso. O sea, enfócate en lo constructivo. ¿Por qué? Porque cuando yo me enfoco en la generosidad, entonces digo, ¿qué requiere Juan? Requiere un poco de conocimiento. Estoy contigo, Juan, y lo comparto contigo. ¿Qué requiere esta persona? ¿Requiere este tipo de ayuda? ¿Se la puedo dar? Sí. ¿Se la quiero dar? Sí. ¿Se la das también? No quiere decir que nos volvamos el arcángel San Gabriel o como se llama, ¿no? Simplemente
me enfoco en la generosidad, en dar, en compartir, en apoyar. Y quiero que observen algo muy importante. Cuando estás enfocado en la generosidad, ese egoísta del que querías huir se va solo. Porque estás tan enfocado en dar que de pronto dices, ¿y dónde está el egoísta? Entonces, no te pelees con lo que no quieres ser. Cuando realmente, tomando un ejemplo un tanto frívolo, pero muy cotidiano, que es el sobrepeso, es una realidad, ¿no? En donde dices, en primer lugar, no vales menos por ser más o menos gordo. Y es lo primero que tendrías que reconocerte. Que te guste estar más delgado o que quieras jugar con el sistema, porque el sistema condiciona en el mundo capitalista en el que vivimos a una estructura y una figura, esa es otra cosa. Pero si finalmente quieres ser alguien con 2 kilos menos, un poco más delgado, entonces pregúntate, ¿qué quiero ser esto? ¿Cómo lo hago? Ah, bueno, no te pelees con el pastel de chocolate. Más bien, acércate a los placeres más sanos que te acerquen a lo que tú deseas hacer. Entonces, aquí ya hablamos de dos. Una es realmente la que mencioné hace un momento, pero va unida a esta parte de escucha qué no quieres de ti, enfócate en lo que quieres de ti y cuando te enfoques en lo que deseas, ya no tienes que pelear más con lo que no quieres. Eso se va a ir solito. Y esto podría ser, Guido, lo que correspondería a ir desarrollando tu poder personal. Por supuesto. O sea, yo creo que cuando hablamos de autoliderazgo, yo lo describo como autoliderazgo es la capacidad que desarrollo de llevar mi vida a donde yo quiero llevarla, que no sean las circunstancias las que lleven mi vida. Lamentablemente, cuando no nos damos este tiempo, es lo que te digo, por ejemplo, tienes un automóvil y tu automóvil requiere ir al taller, requiere ir a cargar gasolina, ponerle el líquido para que no se caliente, para los limpiabrisas. Hay toda una serie de cosas, le tienes que dar servicio. Nosotros también requerimos servicio, pero a veces estamos tan atentos a esa vorágine de actividades y nos perdemos en el Facebook, nos perdemos en las redes sociales, que realmente dices, pasó el día y ¿qué hice? Nada. ¿Por qué? Porque me perdí en esto y no me di servicio. Entonces, sí hay que poner un poco en pausa toda esa parte y preguntarnos un poco de qué puedo hacer para tomar mi liderazgo personal. Y lo primero que requerimos, voy a retomar la herramienta de escuchar, porque lo que requiero es aprender a escucharme más. Tenemos muchas creencias aprendidas que las podemos cuestionar. Ejemplo, es que yo no puedo esto. Cuando te escuches un no puedo esto, pregúntate, ¿realmente no puedo? O hay personas que tienen características similares a las mías que lo hacen. Y si yo encuentro que lo que yo creo que no puedo, lo está haciendo otro ser humano, a lo mejor lo que tengo que hacer es observar qué está haciendo, qué es lo que está pensando o qué es la habilidad que tiene. Esto cuando hablamos de negocios, cuando aplico el autoliderazgo a los negocios, en equipos de ventas, lo voy a dolarizar porque los dólares son como una moneda más internacional en el mundo entero. Puedo estar, por ejemplo, en un grupo de ventas en donde hay un grupo de personas que ganan $300 mensuales y hay personas que ganan $3,000 mensuales. Y hay gente que dice, es que yo nunca podría eso. Y yo siempre digo, observa y pregúntate si esa persona es maga o es extraordinaria o simplemente tiene ciertos conocimientos o ciertas habilidades que si tú las obtuvieras, te pudiera llevar de esos $300 de un resultado financiero a uno de 3,000. Estoy hablando de dinero y pareciera que no tiene que ver con el amor y la autoestima, tiene mucho que ver. Tu resultado de vida es resultado de tus habilidades, de tus creencias, de tus pensamientos. Y entonces, mucho de tu salud, de tu vida social, de tu vida familiar y de tu vida financiera depende de tu liderazgo personal. Y la primera herramienta, como dije, es escucharte más, pero la segunda es cuestionarte más. Y cuestiona tus creencias. No todo lo que aprendiste tiene que ser como lo aprendiste. Y si rescatas tus valores al mismo tiempo que te haces preguntas constructivas, porque yo le llamo preguntas que construyen, entonces encontrarás respuestas que si tras esas respuestas tomas acción,
te hará reconocer tu valor, mejorar tu autoestima y en consecuencia tomar mejores acciones para una mejor vida familiar, de pareja, laboral y financiera. Así de punto. O sea, en todas las áreas de tu vida, como estamos Toda, hablando hoy, toda. ¿no? Con respecto en Creo todas que, las áreas. creo que tanto el amor, lo que estamos hablando, autoestima y autoliderazgo, cuando las vas desarrollando, aplican en todas las áreas de tu vida. Claro. Porque cuando tú me ofendes, como pareja, por ejemplo, y yo tengo ese autoliderazgo, esa autoestima, ese amor propio más desarrollado, no me engancho contigo. Entonces incluso puedo preguntarme qué le está doliendo a ella para que me tenga que ofender. Y eso me permite ser más compasivo, porque ya no es el ego que tiene que pegar de gritos y decir, tú me ofendes, yo te ofendo más, sino más bien es comprender y desde esa conciencia, como yo le llamo continuamente, en donde digo, algo le duele para que me tenga que ofender. Si yo investigo qué le duele y puedo trabajar en esa área con mi pareja, por ejemplo, probablemente puedo construir una mejor relación. Y eso se hace mientras más autoliderazgo, autoestima y amor propio tengo. Y Guido, yo te preguntaría, ¿llevan una secuencia o va primero ese amor propio o ese reconocimiento de quién soy, lo que va fluyendo para desarrollar la autoestima y empoderando o con estas dos herramientas surge el autoliderazgo? ¿Uno va primero que otro o cómo desde tu experiencia no lo podrías? Me atrevería a decir que no hay un orden específico real. Yo no creo en los recetarios del pollo frito perfecto, sino que yo creo que cada quien tiene un propio proceso. Muchas veces nosotros empezamos a desarrollar, ejemplo, retomo a Eckhart Tolle, ¿no? Eckhart Tolle, que me parece un hombre inteligente y un hombre que habla de cosas muy interesantes. Él te habla y te dice, llegó un momento en que me dolía tanto vivir que tuvo que pasar algo en mi existencia. Entonces, él ni siquiera se había detenido a hacer la reflexión, como quizá la estamos platicando nosotros, casi desde una manera técnica, sino que fue una serie de eventos que lo llevaron a un dolor tan profundo que lo llevó de pronto a un despertar, a un decir, ¿qué pasa aquí? ¿No? Hay personas que están tan perdidos en su arrogancia, tan perdidos en su propia soberbia, en su propia vanidad, que aunque tú les des todos los materiales de desarrollo humano, de amor, pues, no lo pueden ver. Entonces, tienen que vivir otro tipo de circunstancia probablemente para encontrar. Entonces, lo que sí creo es que por el medio que tú quieras, digo, en este momento de mi vida, si tú me preguntas, oye Guido, ¿sigues buscando? Sí, yo sigo leyendo y me sigo instruyendo y procuro seguirme documentando, porque creo que esta es una tarea imparable y maravillosa. Pero de pronto lo encuentras a partir de, ejemplo, ayer grababa un video donde hablaba del agradecimiento y hablaba de la generosidad. Este tipo de acciones, cuando las empiezas a ver dentro de tus lecturas, dentro de tu experiencia de vida, te vas dando cuenta que, por ejemplo, una persona agradecida está tan enfocada a todo lo que hay en el mundo que siempre tiene algo que agradecer y eso te da un enfoque de vida completamente distinto. Entonces, no necesariamente tiene que ir a un punto de dolor máximo para un despertar, sino lo va tomando desde una reflexión y desde una conciencia más práctica, en donde dices, oye, escúchate más porque te quejas todo el tiempo. Hablo de uno mismo, o sea, hablo de una conversación propia. ¿Y qué tal que en vez de quejarte, te empiezas a enfocar en todo lo que tienes? Dices, es que yo no tengo, yo tengo una vida miserable. ¿Tienes una vida miserable? Busca las vidas miserables y te darás cuenta de lo afortunado que eres. Si tienes un techo, si tienes una comida, si tienes una persona con quien hablar, ya llevas de gane muchísimo. Entonces, caminos hay muchos, filosofías hay muchas. Por supuesto, yo promuevo mi libro, pero mi libro no es el camino, es un camino.
Hay muchísimos autores extraordinarios. Ahora, sí creo que hay una frase muy hecha en las empresas: la información es poder. Yo creo que la información es poder en la medida que aprendes a darle uso a la información. Entonces, si realmente sientes que no estás en la vida que quieres tener, o no eres lo pleno o lo feliz, empieza a buscar, empieza a cuestionar, empieza a hacerte preguntas y empieza a romper patrones. No quiere decir que te pelees con el mundo entero. Simplemente no todo es como tu mente lo ancló y como tú lo aprendiste. Y en la medida que te entrenes a escucharte, a cuestionar, puedes tener experiencias más espirituales o vivencias. Hay tantas herramientas, Esther, y hay tantas herramientas, señores, que realmente lo importante es que uno diga: quiero mejorar mi vida, quiero quererme más, y empezar a buscar. Por ejemplo, ¿Y cuáles han sido, por ejemplo, para ti, Guido, las herramientas más valiosas, digamos que tu propia experiencia personal te han llevado a ese autoliderazgo? Vuélveme a hacer la pregunta, que verdaderamente quisiera reenfocarla a lo que tú quieres, porque las herramientas es que son muchas, es que son años. Como me has dicho que son tantas, obviamente, y que hay muchos caminos, hacía la pregunta como para desde tu propia experiencia personal, lo que a Guido le hubiese podido resultar más útil en ese camino para llegar al autoliderazgo, porque tú eres el autor del autoliderazgo. O sea, Sí, ¿qué herramientas te fueron llevando hasta poder llegar tú a tengo gestar el una, autoliderazgo? tengo una que no le va a gustar a la audiencia, pero la voy a decir. Empezar a asumir responsabilidad. Mm. Dejar de echarle la culpa al papá, a la mamá, al político, al presidente. Hubo una época de mi vida, digo, como me estás haciendo la pregunta personal, voy a dar una respuesta personal. Estaba yo pasando un momento financiero fatal en mi vida. Y un amigo me dijo: oye, Guido, ven a un curso de abundancia financiera. Demonios, voy a pagar un curso de abundancia financiera cuando no tengo ni para comer mañana. Ven, escúchalo, o sea, reflexiónalo. Y finalmente le dije que no quería ir, que no tenía dinero, y me dijo: te presto el dinero, te doy prestado el dinero. Si no te gusta, no encuentras valor en el curso, vas de regreso, ¿ok? O sea, no me tienes que pagar nada. Pero si le encuentras valor, me lo pagas. Vamos. Cuando yo llegué y me senté en ese curso, mi cabeza estaba tan condicionada a evadir la responsabilidad y a echar la culpa al prójimo, que yo decía: qué fácil es para esa señora estar en un curso de abundancia con los zapatos que traes puestos. Qué fácil es para este señor estar tomando notas con este bolígrafo de firma que cuesta tantos cientos de dólares. O sea, mi cabeza estaba totalmente fuera de la responsabilidad. No me estaba preguntando en ningún momento qué estoy haciendo yo, qué estoy pensando yo o dónde me estoy boicoteando yo para hacer lo que está sucediendo. En el momento en que empiezo a entrar en este juego del cuento y empiezo a entender y empiezo a escuchar, entonces empiezo a quitar el dedo de afuerita y empiezo a voltear el dedito y decir: ¿qué crees tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué haces tú? ¿Cómo lo estás fomentando tú? O sea, normalmente nuestras malas relaciones no es necesariamente culpa de la otra persona. Nosotros consentimos, nosotros permitimos, nosotros fomentamos. Y esa falta de conciencia y esa falta de responsabilidad nos frena. Entonces, voy a concluir esta anécdota diciendo lo que pasó muchos años después. Estaba yo en una ciudad que se llama Monterrey, aquí en México, impartiendo un programa, y una persona del curso levantó el dedo y me dijo: oye, Guido, qué fácil es para ti hablar con el trajecito que traes puesto, con el cañón proyector que tienes, con tu laptop, con tu relojito. Y lo que pasó es que este personaje me llevó a mi pasado y me acordé de ese Guido criticando la pluma, el zapato y todo lo que criticaba. Y dije: ¿qué le digo que no lo escuche como una justificación? ¿Qué le puedo preguntar que le aporte y que lo lleve a su propia responsabilidad sin que yo le diga con el dedito acusador: lo que tienes que hacer es asumir tu responsabilidad?
Y se me ocurrió una frase que se las comparto a todos y que les invito a reflexionarla. Pregúntate, así, pregúntate, si hago lo que hago gracias a las cosas que tengo, o tengo lo que tengo gracias a las cosas que pienso y hago. Hay gente que cree que cuando le das unas herramientas X, en ese momento la vida le va a cambiar y no es verdad. El mejor libro, el mejor instructor, el mejor capacitador, el mejor lo que sea, no va absolutamente a pasar nada en el momento en que tú no asumas su responsabilidad. Y aquí la pregunta concreta es, si tú tienes la responsabilidad, ¿no crees que vas a encontrar muchísimas opciones en la vida diaria? Las vas a encontrar. Los maestros están en todos lados. Los seres que más criticas, si tú cambias ese enfoque de la crítica con responsabilidad para aprender, puedes aprender hasta lo que no debes de hacer, lo que no debes de decir, no hacer esto para el negocio. Entonces, quizá me he extendido un poco en la respuesta, pero en lo que sí sería muy puntual es que asumir responsabilidad y dejar de echar la culpa hacia afuera es una herramienta poderosísima para crecer. ¿Qué aprendo? ¿Qué hago nuevo? ¿Qué creencia tengo que romper? Y vamos a ver si tu vida no cambia. Claro que sí, o sea, de hecho, muchas gracias, Guido, por compartirnos algo de tu vida personal que enriquece también a la audiencia y te da a conocer. Y esto, o sea, escuchándote a ti, creo que esta parte que nos mencionas es dejar de ser víctima y convertirte en líder. Es decir, en el líder de tu propia vida cuando adquieres responsabilidad, dejar la queja, echarle la culpa al otro, victimizarte, o sea, colocarte en un lugar de víctima donde te empobreces y pasar a ser responsable de tu propia vida, tomar las riendas de tu vida y así liderar tu propia vida. Aquí con la víctima, esta palabra yo la puedo adorar con toda mi alma, porque aquí podemos ir como generando un poco un concentrado de lo que hemos ido platicando, ¿no? En primer lugar, somos seres maravillosos. Nada más que hay que empezar a tomar conciencia de nosotros mismos y de reconocerlo. Estamos en un mundo, en un cuerpo, porque estamos en un mundo físico. Y nos tenemos que relacionar con muchos otros egos que también están desarrollados, pero que cuando les quitas esas máscaras son seres extraordinarios y cuando le quitamos tanta interpretación te empiezas a relacionar mejor. Yo te diría a ti, audiencia, donde quiera que estés en el mundo, que realmente empieces a tomar conciencia de esos valores, de cuáles pueden ser tus sombras, y que empieces a reconocerlo y amarte como eres, porque realmente así eres. Ese es tu personaje, y lo que puedes cambiar, lo cambies, y lo que no puedes cambiar, lo aceptes. O sea, digo, me gustaría volver a tener 30 años, pues la verdad es que no, pero imaginando que sí, no los voy a volver a tener. Yo tengo casi 60 años y ahí estoy. Es mi realidad. Así lo amo, así lo acepto y así lo que quieras. Segunda, aprende a escucharte más. Porque cuando escuchas tus valores, escuchas tus sombras y escuchas tus posibilidades, te puedes aceptar. Y aceptarte ya es comenzar a amarte. Para trabajar el ego, también hay que escucharte más. Porque tu boca habla de tus pensamientos y tus creencias. Y cuando realmente te escuchas más, te valoras más, te aprecias más y empiezas a tomar acciones nuevas y empiezas a buscar evidencias en el mundo de que no todo tiene que ser como tú lo crees y empiezas a aprender con responsabilidad de otras personas, entonces empiezas a ir por otro tipo de información. Vivimos en la era de la información. Hay cursos, hay talleres, hay libros, hay experiencias, pero en la vida cotidiana también hay grandes maestros. Nada más hay que asumir conciencia con responsabilidad. Y cuando te bajas del personaje egocéntrico, incluyo aquí, y te das cuenta de que realmente ese es solo un personaje, empiezas a gozar el día a día. Enfócate en agradecer, en descubrir que diario hay un bocado que disfrutar o aire que respirar. Y eso no quiere decir que te salgas del mundo material y te quedes en el mundo etéreo, sino que también comprendas que en ti está desarrollar poco a poco, romper creencias y empezar a construirte una vida mejor.
y eso se construye mejor cuando estás invadido de amor. La oscuridad se erradica con luz. No te pelees con la oscuridad. Trae luz, trae amor, trae conocimiento, trae valor y vas a ver que tu vida mejora. Eso es propiamente como yo veo todo lo que estamos platicando. Muy bien, Guido. ¿Y cuáles crees que serían los principales obstáculos para una persona cuando intenta empezar en el camino del autoliderazgo, que muchas veces puede sabotear ese propio camino? O sea, nosotros podemos autosabotearnos. Esos, digamos, esos enemigos que aparecen, ¿cuáles serían desde tu experiencia profesional? Los malos hábitos mentales. Tenemos hábitos. Cuando hablo de un hábito mental, hablo de algo que a lo mejor ni siquiera te das cuenta, que repites una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Ejemplo, todos los hombres son iguales. Esto no es para mí. Yo no nací para esto. Por eso digo que es tan importante escucharte. Porque esos hábitos, a veces tú no te das cuenta. Y todos los días de tu vida dices, es un ejemplo, ¿no? Nada más un ejemplo. Todos los días de tu vida dices, es que yo no nací para eso. ¿En qué momento aprendiste que no naciste para eso? Yo le preguntaría, es que eso no es para mí. ¿En qué momento aprendiste que eso no es para ti? Que tú no lo quieras es otra opción. Eso es una opción. Entonces, indiscutiblemente, yo diría, escúchate, porque hay cosas que repites todos los días y son creencias limitantes. Y si tú te entrenas a escucharte más y dices, esto lo dije ayer, y eso lo dije antier, de esto mismo me quejé ayer y antier y antes de ayer y hace 4 días y hace 10 días, entonces puedes empezar a detectar tus malos hábitos mentales y sustituirlos por hábitos más constructivos. Esto no te lo tengo que explicar a ti, lo platico por la audiencia porque evidentemente conozco algo de tu carrera. Pero un hábito mental se construye por una repetición constante de una acción o un proceso de pensamiento. Hay que trabajar cotidianamente. No existe, insisto, el curso o el conferencista o el consultor que te saque de una charla y diga, wow, y vamos a cantar ahora We Are the World, We Are the Children, como yo digo. No, simplemente hay que aprender, hay que estudiar, hay que documentarte, asumir responsabilidad y entonces escúchate esos hábitos mentales que son un freno feroz y cámbialos. O sea, si no tiene que ser así, ¿cómo puede ser? ¿No puedo? No, tal vez sí puedo. ¿Cómo puedo? Y empieza con pasos pequeñitos. No trates de cambiar tu historia en 24 horas. Si llevas 10 años rompiéndole el alma a tu vida, no trates de arreglar en un día. Lo importante es que diario trabajes. Yo siempre digo, yo soy un flojonazo del gimnasio. Me cuesta mucho trabajo del gimnasio. Pero siempre digo, bueno, mira, si no has hecho ejercicio en los últimos 10 años de tu vida, 5 lagartijas o planchas o como cada uno le llame en cualquier lugar del mundo, 5 diarias son mejores que no hacer nada. Lo importante es que las hagas diario para que se ancle el hábito. Llega un momento en que de manera natural te voltees y haces tus 5 planchas y sigues tu camino. Y así te vas entrenando a agradecer, a ser amable. Llega un momento que sales solo. Cambia tus malos hábitos mentales y construye nuevos hábitos más constructivos y tu vida será irremediablemente mejor. Es ir creando, como dices tu hábito y de hábito ir haciéndolo como una habilidad, digamos, en cuanto al autoliderazgo, todo esto que nos dices. Un hábito que se hace y que de alguna forma va ligado a la constancia notable, a la perseverancia, al hacer un pasito, día con día, hasta que eso se va robusteciendo, como llevando otro camino, eligiendo otro camino. Pero muchas personas les da miedo el cambio. ¿Qué les sugerirías a aquellas personas que tienen miedo al cambio y para pasar de la reflexión de todo esto que seguramente es una información muy valiosa, que una vez ya teniéndolo como interiorizado, reflexionado, pasen a la acción? Va a sonar a comercial, pero lo voy a decir. Cuando escribí Autoliderazgo, yo no me quise quedar en la teoría. Entonces lo que hice fue escribir un plan de acción. Porque la teoría es un concepto y vuela, es etéreo y se va y se queda un poquitito. Pero cuando tomas un plan de acción,
que no tiene que ser mi libro, lo digo porque es mi libro, pero puedes agarrar un cuaderno cualquiera y empezar a ejecutar una tarea cotidiana, en primer lugar, porque usaste una palabra que ahorita voy a retomar, empezar a asignarte una tarea. ¿En dónde estás hoy y dónde quieres estar? ¿Cuál es la tarea que puedes, a las que puedes prestar atención? Escucharme más, buscar mis hábitos mentales, y entonces empiezas a generar una práctica. Y esa práctica que genera el nuevo hábito te lleva a otra palabra que mencionaste, que es esa habilidad que vas desarrollando. Es como aprender a manejar. La primera vez no sabes que no sabes cómo se maneja un automóvil, luego te das cuenta que eres un ignorante de cómo operarlo, luego empiezas a practicar, entonces ya vas desarrollando con la repetición constante la posibilidad de hacerlo, y llega un momento, como puede ser el día de hoy, que vas platicando con alguien y prendes el radio y no te das cuenta que estás metiendo velocidad y el embrague y el acelerador. ¿Por qué? Porque ya tienes la habilidad de hacerlo, pero la habilidad se construye justamente con el hábito, con la acción. Es como ir en reversa. Entonces, toma un cuaderno, hazte un plan de acción, ponte una meta a una semana probablemente, decir, a ver, ¿qué voy a cambiar sin excusa ni pretexto a una semana con pasos de acciones creíbles a mi mente y a mi cerebro? Porque esa es otra cosa importante mencionar. Yo digo, bueno, ahora sí me voy a poner bien fuerte, y entonces digo, a partir de mañana hago 100 lagartijas, y dentro de mi mente dice, por favor, Guido, o sea, no vas a hacer ni 50. Pues ya estoy autoboicoteado. Date tareas creíbles dentro de tus habilidades y creencias y que las ejecutes. Y en la repetición constante, cuando llegues a la semana, ejemplo, a mí me costaba mucho trabajo leer cuando iba yo a secundaria. O sea, después, es que no sé cómo se llama en otros lados del mundo, pero aquí le llamamos secundaria, pues estás del séptimo a noveno grado. Y me mandaban de tarea a leer y yo decía, wow, qué flojera me da leer, qué flojera me da leer. Hasta que un día descubrí algo. Si quieres ser un lector apasionado, empieza en primer lugar por leer algo que te guste. No busques el libro técnico de Einstein. ¿Okay? Segunda, no te impongas tarea de leer 50 páginas diarias si no eres capaz de leer 10 y te duermes. Empieza por una, pero hazlo diario. Y cuando te des cuenta vas a leer más rápido y serán 2. Así es todo. Ser amable, ser gentil, producir, vender productos, aprender a negociar mejor, ser más paciente. Para mí la palabra paciencia me encanta porque la gente confunde paciencia con tolerancia, y el que tolera carga, y el que carga se cansa, y el que se cansa avienta. Para mí la paciencia es el arte de descubrir cómo mantener tu estado de paz. Cuando quitas todo eso de lo que hemos hablado, de tanta opinión, tanto juicio, tanto ego, puedes mantenerte desde la paz, desarrollar nuevas acciones, llegar a mejores relaciones personales, familiares y contigo. Y una última cosa que quiero agregar aquí, que no quiero que se me vaya. Podemos dar lo que primero tenemos. Yo no te puedo dar conocimiento si soy un ignorante. Yo no te puedo dar amor si no tengo amor en mi corazón. No te puedo dar dinero si no tengo dinero. Entonces, hay gente que dice que es un acto de soberbia enriquecerse a sí mismo. No, señores. Necesito valorarme, apreciarme, quererme, cuidarme, documentarme, porque todo lo que yo tengo es lo que me permite hablar de lo que hablo. Y si no tengo conocimiento absoluto de algo, pues no puedo compartirte nada más que ignorancia. Si tengo dolor, te voy a dar dolor. Si tengo amor, desamor. No busquemos hombres o mujeres, cualquiera que sea el sexo de la persona que me esté escuchando, para que cubran nuestras carencias. Trabajemos nosotros en enriquecernos. Yo siempre digo, mientras más creces tú y más bien estás tú contigo, te vuelves más atractivo para terceros. Entonces no vayas desesperado a buscar que te ame cuando tú no eres capaz de desarrollar tu propio amor. Y empieza un poco, vuelve a ver todo este video, no te quedes en el concepto, aterrízalo en tu historia personal y ponte en acción. ¿Así o más fácil? Bueno, con todas estas herramientas y con todas estas estrategias y consejos que nos has dado y compartiéndonos también tu experiencia personal, seguramente la audiencia logrará poner en marcha mucho de lo que has dicho. Y como bien dices, no es solamente esta primera vez o este primer contacto con todo esto que nos has dicho, es como la primera parte. Pero seguramente en la medida en que vuelvan a escucharlo y lo vuelvan a escuchar, redescubrirán verdades más profundas que pueden ir
Muy bueno. interiorizando en su propia vida para desarrollarlas, porque siempre, aún con el contacto de un propio libro, porque yo he leído libros que me gustan 2 o 3 veces, y en la segunda vez encuentro cosas nuevas, y en la tercera encuentro cosas nuevas, porque uno va evolucionando, uno va cambiando, y en la medida en que uno evoluciona y cambia, asimismo tiene la apertura para comprender o para asimilar las cosas. Y otro concepto que me gustaría, Guido, que a la audiencia le dejaras como claro, es esto del éxito. La palabra éxito siempre está muy de moda, se habla del éxito personal o el éxito en las finanzas, el éxito en el amor. ¿Qué es el éxito? ¿Y cuál sería el camino para llegar al éxito o lo que es una persona exitosa? Muy bien. Voy a retomar la primera parte de lo que dijiste y lo voy a unir a lo del éxito. Yo sí le diría a todos los que nos están escuchando, vuelve a ver el video, vuelve a leer un libro, porque lo que acabas de decir me parece que es totalmente cierto. Escucharlo una segunda o una tercera vez te va a hacer de pronto que prestes atención a lo que no prestaste atención en la primera. Escucharlo 10 días después, un mes después, 6 meses después, te ha cambiado el entorno de vida y entonces dices, esto ya no es tan relevante, pero esto toma relevancia. Entonces, por supuesto, yo personalmente no me dan las horas para leer cosas nuevas y releer las anteriores que tienen un gran valor, porque hay materiales que para mí tienen un valor incalculable. Ahora, yéndonos a esto, el éxito para mí es obtener lo que tú sueñas de acuerdo a tu realidad, de acuerdo a tus posibilidades y a tus sueños. Tenemos un éxito publicitado en el capitalismo que va muy ligado al automóvil, al número de ceros en tu cuenta bancaria. Para mí, nada más alejado que eso. Puede ser que el éxito se pueda representar con un automóvil o con el número de ceros en tu cuenta. Es una posibilidad. Pero yo siempre digo que si tu sueño ha sido vivir de la pesca en la orilla del mar, sacar un cordel porque no tiene ni siquiera la caña, el simple cordel y sacar el pescado y asarlo en tu fogata y vivir en una casa de paja, si ese es tu sueño y lo logras, eres profundamente exitoso. O sea, el éxito para mí es la realización de tus sueños, de tus anhelos, dentro de tu entorno de una realidad, porque evidentemente yo no voy a volar nunca como Superman por más que lo sueñe y lo fantasee, a menos que me vaya a otros planos y otras cosas que es tema de otra conversación. Pero volviendo a este mundo terrenal, el éxito está todos los días. Y yo te diría, el éxito está en tener esta charla, gozar este momento, disfrutar lo que comes. O sea, todo eso es, ¿cómo estuvo tu comida? Estuvo exitosa, o sea, logré disfrutarla, gozarla, compartirla. El momento que tuve fue agradabilísimo. Entonces, ve logrando pequeños éxitos. Los grandes éxitos también se construyen con la suma de pequeños éxitos. Si en tu sueño físico, material, está construir $1.000.000, $1.000.000, $1.000.000, $1.000.000 de la moneda que tú manejes donde estés, piensa que también esa meta se divide en metas más pequeñas y en metas más pequeñas. Entonces, ve, aunque tengas la proyección de una meta larga, de un éxito muy grande, comprende que tu éxito empieza hoy, este día, trabajando, poniéndote en acción, yendo más allá de la reflexión. Y entonces, hoy tengo éxito en lo que hago y mañana tendré éxito. Y esa suma de pequeños éxitos será lo que te ayudará a construir grandes éxitos. Pero descubre que hoy ya eres exitoso. Hoy, como estás hoy, ya tienes muchos resultados y hay que valorarlos. Y bueno, haz de este éxito consciente un hábito. Muy bien, Guido, muchísimas gracias por todo este material tan precioso que nos has dado el día de hoy. El tiempo, ya ves que se pasa tremendamente rápido. Ha sido una hora maravillosa de contenido y de perlas de sabiduría que nos has traído el día de hoy desde tu experiencia, desde la creación del autoliderazgo. Y para cerrar con broche de oro, me gustaría, Guido, que le dejaras a la audiencia, después de haber dado toda esta ejemplificación y un camino hacia el autoliderazgo, hacia el cultivo del amor propio, el desarrollo de la autoestima,
3 acciones que consideres tú que son fundamentales para que pongan en marcha ya, terminando de ver este video, la audiencia en el camino hacia el amor propio, el desarrollo de la autoestima y su autoliderazgo. Bueno, en primer lugar, si hablamos de amor, me encantaría recomendarte 2 libros. No a ti que me estás viendo donde estés. Y a mí igual yo los leo. Probablemente muchos los han leído, probablemente no. Hablé de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle tiene 2 libros que particularmente me gustan mucho. Eckhart Tolle escribió primero El poder de la hora. Pero luego escribió otro libro que se llama Practicando el poder de la hora. Ese es el que yo apoyo más. Porque el poder de la hora solo me parece a veces un poco elaborado en su lenguaje y en la reflexión. Pero practicando el poder de la hora, como que dijo, vamos a bajarle un poco al lenguaje y vamos a hacerlo más accesible a toda la gente. Entonces es un libro que se puede disfrutar mucho y te lleva mucho a todo lo que hemos ido platicando a lo largo de esta hora. Muy bien. Hay otro libro que se llama Una nueva tierra, que también es de Eckhart Tolle. Una nueva tierra nos lleva a comprender todas las áreas de oportunidad que también hemos platicado, aunque yo las hablo desde el autoliderazgo, se pueden hablar desde muchas filosofías y él lo habla desde su propia propuesta. Una nueva tierra habla de ir descubriendo que hemos vivido en una fantasía de un mundo material llena de egos que sufren y que podemos encontrar nuestra propia esencia de valor. Entonces, cuando nosotros encontramos nuestra propia esencia de luz, de energía, de valor, podemos producir las cosas materiales de este plano, como mejorarnos físicamente, generar dinero, etcétera, pero podemos al mismo tiempo estar más en paz y estar más contentos. Entonces, primero que nada te diría, entrénate a escucharte más. Escúchate. Antes de abrir la boca, escucha lo que vas a decir. Y si lo que vas a decir, construye. Si no construye, a veces el silencio puede ser muchas veces mucho más poderoso que hablar por hablar. Cuando aprendes a hablar con calidad y aprendes, hay un autor que se llama Miguel Ruiz, el autor de Los 4 Acuerdos, que dice, sé impecable con tu palabra. Ser impecable es justamente, habla para construir, pero para hablar para construir hay que pensar un poquito, hay que escuchar qué viene, para que si lo que viene no construye, lo frenes. Segundo, sé más humilde, trabaja en tu humildad. Todos nos pueden enseñar algo. El que consideras el más tonto, el más ignorante, te puede enseñar. Aprende a diario. Y tercera, vuélvete agradecido con las personas que te comparten y te dan con la vida. El simple hecho de estar más consciente, de ponerte en acción, de aprender todos los días y desarrollar un plan de acción de corto plazo, va a hacer que tu vida mejore. Te lo apuesto. Si lo que estamos haciendo y proponiendo te lo propones a una semana, en una semana algo cambia. Firmado ante notario público. Muchísimas gracias, Guido. Ha sido un placer verdaderamente haber compartido contigo. He aprendido muchísimo. Muchísimas gracias. Y bueno, lo que sí quería también es que, además de estos libros que nos has recomendado, ¿cuál de tus libros le sugerirías a la audiencia que empezara primero? Porque tú has escrito muchos libros. Autoliderazgo. Sin duda, autoliderazgo. Sencillo, simple, es una reflexión básica, con acciones concretas, con un plan de acción objetivo. Y yo sí creo que, porque me lo preguntan, lo digo porque realmente es el comercialazo, pero lo sé y lo creo porque lo vivo en carne propia. Claro. Entonces, cuando yo tomo el libro y escribo lo que es lo real y lo que es mi vida posible y desarrollo la acción, todos los días trabajándolo, mejoras, construyes. Entonces, Autoliderazgo sería yo el libro que más recomendaría indudablemente. Bueno, muchísimas gracias, Guido. Y bueno, ya para cerrar la ponencia, me gustaría que le dieras unas palabras a la audiencia, te despidieras y vayamos cerrando este encuentro maravilloso que hemos tenido el día de hoy. Claro que sí. A ti te quiero decir algo muy simple de manera personal. Hay un enorme poder tuyo, donde quiera que estés escuchándome en este momento. Hay un poder enorme que puedes descubrir, pero hay que trabajarlo todos los días. Y realmente
Agradezco el que me hayas escuchado, pero quiero que sepas algo. Lo más valioso no es el intercambio que tuvimos Esther y yo de esta información. Lo más valioso es lo que tú hagas con esa información. Y si lo trabajas, necesitamos en este planeta más gente que asumamos nuestra responsabilidad de querernos más, de enriquecernos más, de tener una mejor autoestima, porque mientras más ricos seamos, más podremos compartir con el planeta y generar un mundo mejor. Lo creo y te invito a formar parte de este mundo mejor. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Guido, un placer. Y igualmente te agradezco a ti que nos estás viendo, que has estado atento, atenta durante esta hora y que hemos estado compartiendo y Guido nos ha estado regalando todo este contenido maravilloso y sabio y pasar de la sabiduría a la sapiencia, como nos ha dicho él, de la reflexión a la acción. Y también quiero recordarte que estás viendo esta ponencia en la página que de experto tiene Guido en mi escuela virtual y que aquí abajo vas a encontrar todos los links a su biografía para que le conozcas mejor, su link a la página web y a todas sus redes sociales. Lo mismo que el link que les lleva directamente a donde están todos sus libros. Y de la misma forma, si te gustó este contenido, me gustaría mucho que nos dejaras un comentario aquí abajo y como siempre les dejo con un mensaje. No sin antes invitarlos a la próxima ponencia. Y es, decídete a ser feliz y conquista tu vida. Nos vemos muy pronto. Chao.